¿Empezamos? Bueno, hola a todos. Ahora yo creo que viene una parte un poco más entretenida, ¿no? Porque antes era todo eso de la legislación, yo me he sentido un poco abrumado. Y ahora yo creo que lo bonito es de ver ejemplos concretos de varias empresas y varias personas que están detrás de la empresa y que forman la empresa, que son agentes un poco de todo este cambio y de esta inclusión, ¿no? De alguna manera. Yo casi les dejaría a ellos que se presenten en lugar de hacerlo yo, porque aparte Esther, con la que trabajamos, que es la directora de marketing del grupo Illunion, que pertenece al grupo social 11, con lo cual aquí está medio en casa, pero el resto lo acabo de conocer, con lo cual en lugar de presentarles yo así, que les acabo de conocer, prefiero casi que cuenten ellos y se presenten ellos a vosotros quiénes son y a qué se dedican. Vale. Hola, buenas tardes, soy María Arellano. Espera, empuja ahí. Hola, buenas tardes, soy María Arellano, fundadora de Inclúyeme Cine y Televisión, que es, vamos a decir, como la empresa matriz, y Planeta Ganga Cine y Televisión es como una sucursal. Para entenderlo, es como el grupo Inditex y luego Zara o Bershka. Pues pertenezco a Bershka, vamos a decir que es Planeta Ganga. Ahí lo dejo. Hola, buenas tardes. Yo soy David Palomar, pertenezco al Departamento de Selección del Grupo Accenture, es una consultoría tecnológica. Llevo el área de inclusión y diversidad dentro de la compañía, con lo cual bueno, trabajamos mucho la inclusión de profesionales con discapacidad. Y bueno, pues un poco vocacional, no solo por la parte de identificar talentos, sino también por la gestión de personas, mi formación en psicología, especialización en recursos humanos. Os diré algo más durante la sesión. Muy bien, pues yo soy Javier de Oña, soy el subdirector general de la Fundación Integralia de KV. Yo en el mundo de discapacidad estoy desde hace 27 años, que de repente un día iba a celebrar un partido de fútbol en una moto y no llegué, tuve un accidente y me quedé tetrapléjico. A partir de ese momento fue un shock, cambió mi vida completamente y gracias a conocí la fundación, empecé un proyecto de vida a trabajar cuando éramos 9 personas. Hoy en toda España somos 600 personas con discapacidad y nos dedicamos a la inclusión laboral y social de personas con discapacidad, que luego ya iremos comentando más en detalle. Pues perfecto. Yo creo que si queréis ahora hacemos como de Javier para acá, ¿no? De responder un poco a la pregunta más genérica de qué es lo que os ha llevado a vosotros y a vuestra organización de tener esta implicación o esta sensibilidad un poco más en profundidad hacia las personas que tienen discapacidad, de incluirlas y sobre todo a las que tienen discapacidad esquelética. Bueno, nosotros nos viene del mundo de la discapacidad, específicamente porque hay una compañía de seguros, hace 25 años, de KV Seguros, que tiene la necesidad de centralizar sus procesos de atención al cliente. Y en esta tiene 3 posibilidades: externalizar los servicios a un contact center, crear un departamento o hacer algo diferente. Y entonces en ese momento deciden hacer algo diferente y dicen: oye, vamos a crear una fundación que trabajará en exclusivamente personas con discapacidad que tienen unas competencias, unas habilidades en el sector salud, donde ellos son pacientes, donde ellos conocen el mundo de la sanidad, que mejorarán la calidad, mejorarán la atención, que por entonces no se llamaba experiencia de cliente. Y así es como empezamos, como decía, las 9 personas que somos, y hoy pues somos más de 600 personas en toda España. Especialmente el 73% discapacidad física y orgánica, un 16% salud mental, cada vez más que se está incorporando al mundo de la discapacidad, y un 5% sensorial y un 4% aproximadamente multidiscapacidad. Y, perdona, ¿están concentrados en un área específica de vuestro negocio o están un poco...? Nosotros estamos en 8 centros especiales de empleo en todo el territorio nacional, y nuestras áreas específicas son
contact center, casi el 70% es actividad. Somos la voz de muchos clientes que quieren contratar con nosotros para que seamos su voz, que le demos voz a sus clientes. Luego tenemos una parte importante de accesibilidad y de testing de accesibilidad y de aplicaciones, y luego una tercera vía que sería la de consultoría, ¿no? Apoyar a las empresas, ¿no? A cumplir con la Ley General de Discapacidad y hacer sus organizaciones más inclusivas, ¿no? Y más diversas. ¿Y a nivel territorial eso está en toda España? ¿O está Sí, estamos en todas, O sea, en 8 centros, en Madrid, Barcelona, Tarrasa, Zaragoza, Gijón, Badajoz, diferentes organizaciones que siempre nos unimos con una empresa, con un partner que cree en el proyecto y que dice, oye, yo quiero hacer algo con vosotros. Nosotros lo hacemos todos a través de alianzas, de unión, que la unión hace la fuerza, ¿no? Genial. David, ¿nos quieres contar? Os quiero contar, sí. Para eso estás, ¿no? Sí. Hay dos partes, ¿no? Una parte como más dentro del ADN de la compañía, que consideramos la diversidad como una fuente de innovación y creatividad, y por lo tanto el incorporar profesionales con discapacidad consideramos que estamos enriqueciendo los equipos, ¿no? De alguna manera nuestro trabajo, que es crear proyectos de consultoría tecnológica para otros clientes, esos clientes dan servicios o productos a la sociedad. La sociedad es diversa, entonces entendemos que si los equipos que están trabajando en esos proyectos son diversos, se están adecuando un poco a la necesidad de la diversidad. Por otra parte, esta sería la parte que está incluida dentro del ADN de la compañía. Por otra parte, tendríamos la necesidad de talento, ¿no? En el sector tecnológico el talento es escaso, y entonces lo que decidimos algunas compañías es crear talento, capacitando personas, en este caso personas con discapacidad, que posteriormente pueden incorporarse a la compañía y nos beneficiamos mutuamente, ¿no? Nosotros creando el talento y teniendo profesionales cualificados para trabajar en tecnología, y personas con discapacidad que no tienen una buena empleabilidad, generándola a través de esa formación. Y lo mismo, ¿cuántos sois ahora mismo? O sea, ¿cuántas personas con discapacidad empleáis? Sí, ¿Cuánto es porcentaje versus el total compañía? El porcentaje, estamos cerca del 2%, que es lo que marca la ley. No nos preocupa tanto la ley, sí cumplirla con contratación directa de personas. Somos 18.000 empleados en España, con lo cual se hace más grande el reto cuando tienes que calcular un 2% de un porcentaje tan alto. Hay determinadas entidades legales dentro de Grupo Accenture que ya están cercanos a cumplir ese 2%, y otras estamos trabajando intensamente para cumplirlo. Ahora mismo la representación estaría en más de 200 personas profesionales con discapacidad que trabajan en las diferentes líneas o servicios de la compañía, desde líneas más vinculadas a consultoría estratégica, consultoría tecnológica, centros de operaciones, con lo cual tenemos esa diversidad, no solo por las personas y tipología de discapacidad, sino también porque están representadas en cada uno de los servicios. De los negocios, de las Sí, áreas. Vamos. eso es. Y María, cuéntanos tú, que salimos un poco del mundo empresarial, ¿no? De dos empresas tan grandes, y entramos en uno un poco más, digamos, creativo, llamémoslo Totalmente así, ¿no? diferente. Porque nuestra empresa, como os he explicado, Inclúyeme Cine y Televisión, nombre comercial Planeta Ganga Cine y Televisión Shop, no es lo contrario, pero es simplemente lo que intentamos es dar visibilidad. Muchas empresas, por ejemplo, en el cine, en las productoras, sí que tienen un cupo, como decía él, el 2%, que lo cumplen y ya está. Entonces, nuestro caso es otro, o sea, nuestro caso es que sea el Me Too de la discapacidad. Es decir, el 99%, quitando las fundadoras, tienen que ser personas con discapacidad. Creamos la empresa y en los estatutos la cláusula fundamental es dar empleo a personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. En el sector audiovisual, en el cine, con displasia esquelética hay varios actores. Nos parece una discapacidad muy acertada para lo que nosotros queremos. Os cuento un poco lo que es Planeta Ganga, porque claro, no lo sabéis. En nuestra empresa han colaborado
Para crear la empresa ha colaborado Mikel Urmeneta, que es el creativo de Kukusumusu, las camisetas estas de los toros, que todos conocéis. Entonces, desde Mikel Urmeneta, Andreu Buenafuente, Alex de la Iglesia, Santiago Segura y actrices como María Danez, Carolina Bar, que ahora es la productora de Poughkeepsie Films, de películas reconocidas como Culpa Tuya, Culpa Mía y Culpa Suya, películas de pocas adolescentes hay aquí, pero es como adolescentes. Todos contribuyen con esta idea. Esta idea surgió porque yo tampoco estaba muy relacionada con la discapacidad hasta que fui madre y tuve una hija con una discapacidad que casualmente es actriz, que se llama Mafalda Carbonell, que ha hecho varias series para Disney, y uno de los motivos por los que le contrataron es por su artrogriposis de miembros inferiores. Entonces pensé que era muy importante que se diera más visibilidad. O sea, no cumplir un cupo en el cine, sino que fuese más que el cupo, a un 50 o mucho más. Entonces se nos ocurrió que, preguntando con la ropa de los rodajes, que al igual muchas mujeres sobre todo nos hemos preguntado, ¿y qué hacen con la ropa? Pues la dejan en almacenes y la abandonan. Entonces, hablando con varias figurinistas, como Cristina Rodríguez, conocida por Mask Singer o por el Supermodelo, o programas, dice, la dejan, es la directora de vestuario de Élite, otra serie también de adolescentes, la dejan almacenada. Entonces se nos ocurrió rescatar esa ropa, venderla, y parte del beneficio se lo damos a la ONG del doctor Epeldegui, que fue el que operó a Mafalda, que es lo que más cercano teníamos. Entonces se nos ocurrió, entre un grupo de mujeres, crear una tienda relacionada con la cultura que fuera sostenible, solidaria, pero 100% inclusiva. Hemos montado la tienda en varios centros comerciales que nos ceden el espacio por la buena fe. Luego nos tenemos que buscar la vida en otros espacios porque todo es muy bonito, pero a la hora de la verdad no es tan colaboradora la gente. Y ahora estamos en Carabanchel, zona donde, como conocéis, hay muchas galerías de arte y es una zona que está en auge, y entonces se nos ocurrió coger un local donde con las galerías de arte tenemos ahí nuestro proyecto de Planeta Ganga. Nosotros no tenemos todavía empleados, pero lo que queremos es conseguir tener empleados con cualquier tipo de discapacidad, porque nos han ofrecido varios espacios para montar este proyecto, porque es muy curioso comprar algo de una serie que lo ha llevado una actriz o que lo ha cedido un actor. Entonces tiene como, es ropa, pero es una ropa con un añadido que hace ilusión. Especial. Decir, esto por ejemplo lo ha llevado Marta Azas en Velvet. Entonces hace mucha ilusión. Es una tontería, pero regalas algo con una historia. Y esto es lo que os puedo contar de nuestro proyecto. Gracias, María. Esther, háblanos un poco tú de Ilunion. Sí. Bueno, pues os cuento sobre Ilunion. Ilunion es un grupo empresarial que nació con propósito, nació con un propósito de diversidad e inclusión, que nosotros verbalizamos como construir un mundo mejor donde todas las personas estemos incluidas. A nosotros nos gusta decir que más que grupo empresarial somos un modelo empresarial, porque al final sabemos que es la forma del ejemplo la que realmente comunica, la que realmente convence. Así que eso es lo que hacemos. Nosotros ofrecemos servicios profesionales, lo hacemos a particulares, lo hacemos a empresas y lo hacemos en diferentes sectores. Tenemos sector turístico, operamos en el sector turístico con 31 hoteles, operamos en el sector retail con 65 tiendas por España, en el sector servicios, ofreciendo servicios a empresas de seguridad, de limpieza, de contact center, de mantenimiento, servicios industriales de lavanderías, economía circular y consultoría. Básicamente con todos esos servicios, pues lo que hoy somos Ilunion, somos 42.000 personas trabajando. La diversidad se refleja en nuestros empleados y en nuestras personas, porque 50% son hombres, mujeres.
17.000 personas actualmente con discapacidad trabajando en Grupo Ilunion, 10.000 personas también mayores de 55 años, porque la edad también es un factor de exclusión laboral, en los últimos años muchísimo más. Y luego pues ampliamos a todo tipo de colectivos que en algún momento de nuestra vida o por circunstancias pues lo tenemos más difícil a la hora de conseguir un trabajo. Al final tenemos la gran suerte también de, como has dicho antes, que estamos en nuestra casa, que tenemos unos accionistas que son ONCE y Fundación ONCE. Esto nos permite que el 100% de lo que se gana todos los años lo podemos reinvertir en seguir creciendo, no se reparten dividendos, sino que conseguimos que todas las empresas, todo lo que ganan ese año se reinvierte el año siguiente en nuestro doble objetivo de cada una de las empresas, que es por un lado seguir creciendo en ventas, seguir creciendo en negocio, pero también, y eso es importante, seguir creciendo en empleados. O sea, eso es, esos dos requisitos en equilibrio tienen que ser condición indispensable de cada una de las compañías. Crecer en empleo, generar empleo y principalmente generar empleo y dar posibilidades de empleo a personas que en el mundo laboral lo tienen más difícil. Porque antes comentábamos, al final tenemos que tener en cuenta, y antes en la anterior ponencia lo escuchábamos, que el empleo para todos es el inicio de todo, de un desarrollo profesional, pero también el personal. Personal, que al final están relacionados, ¿no? ¿Y cómo ves? Porque, claro, para muchas empresas el hecho de tener en cuenta esta inclusión o inclusividad es parte de lo que se llama RSC, ¿no? La responsabilidad corporativa, mientras que para el Union es casi un valor competitivo diferencial, ¿no? ¿Cómo lo vivís o cómo lo desarrolláis esto? Por eso decimos y nos gusta decir, hablar de modelo, ¿no? Porque modelo al final es aquello en el mundo empresarial, y últimamente cada vez con el cortoplacismo, ¿no? que se agrava, la rentabilidad económica es el único objetivo, y ese no puede ser el único objetivo de las empresas. Tiene que ser la palanca para conseguir otros objetivos de igual o mayor impacto. Está claro que sin rentabilidad económica la empresa no existe, pero con ese dinero se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Cada uno desde su saber hacer. Desde luego no podemos todo el mundo hacer todo, ¿no? Pero desde nos pasa a todos, ¿no? Efectivamente. Desde nuestro saber hacer de cada negocio, pues se pueden impulsar muchas cosas. Y tú personalmente, con el cambio que has tenido, digamos, vienes de una tecnológica y un entorno como hipercompetitivo, a entrar en este mundo que abraza la inclusividad y empuja a las personas un poco a dar lo mejor y a brillar por sí mismas, ¿qué cosas te han sorprendido más? Pues a mí, sobre todo, lo que más me sorprende y lo que más me gusta y lo que más me enamora es la realidad. O sea, yo siempre he trabajado en marketing y comunicación en diversas compañías, anteriormente en sector tecnológico, trabajé en Samsung 14 años, anteriormente otra empresa de tecnología. El gran cambio, la gran emoción y lo que a mí me enamora todos los días es la realidad. Al final, personas que trabajamos impulsando comunicación, contenidos, publicidad, el poder, y antes también lo comentaba María, la posibilidad no solamente de reflejar el mundo tal cual es, sino de cómo nos gustaría que fuera, y empujar y apostar por ello y empujar desde el ejemplo real, eso es lo más maravilloso que te puede pasar en tu trabajo. No, sin duda. Y David, Accenture es una empresa enorme, como has dicho también, has hablado un poco de número, tenéis digamos, este lema un poco de invisibilizar lo invisible, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco más de cómo lo lleváis a la luz o cómo se ve? Sí, es invisibilizar lo visible. Sí, realmente lo visible, sí. La discapacidad, que es muy visible, nosotros intentamos tener un foco y una mirada puesta en el talento de las personas, que al final es lo que puede diferenciar a los individuos independientemente de la discapacidad, que puede ser un elemento más. Está claro que hay que conocerla, que hay que trabajarla, y de hecho no es fácil. Establecemos medidas adaptativas desde que la persona se incorpora,
con nuestro servicio médico, servicio de prevención de riesgos, para adaptar los entornos de trabajo, permitir a la persona que la integración en los equipos sea plena, no solamente sea la inclusión en sí o la incorporación de ese profesional, sino también una integración con los equipos. Y seguimos trabajando a través de unidades de apoyo a la inclusión, donde la persona está tutorizada, está acompañada, y de alguna manera tratamos de poner todas estas medidas, pero sobre todo en la fase inicial que estamos evaluando ese profesional, poner la mirada en el talento, no en la discapacidad. Por eso lo de invisibilizar, porque realmente la compañía lo que está buscando es el talento de la persona. Y esto muchas veces, si hay un sesgo, te vas a fijar primero no hablo de discapacidad, en la apariencia, la primera impresión, muchas cosas que son ajenas a lo que es lo que puede aportar la persona por competencias, por pasión, por ilusión, por una serie de cosas que realmente es lo que va a hacer que su desempeño sea exitoso posteriormente en la compañía. Y Javier, para ti, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes en todo este proceso de trabajo y de fomentar toda esta inclusividad en vuestra empresa? Bueno, hay varios, ¿no? El primero es ver la persona y no ver la discapacidad. Yo os pongo mi ejemplo. Mi madre casi tardó 1 año y medio en que, después de estar ingresado y después de haber salido y hacer rehabilitación, que me dijo, oye, ahora te vuelvo a ver a ti como eres y no veo la silla, porque estuvo durante un tiempo que me veía exclusivamente la discapacidad, ¿no? Hasta que vio que me volvía a incorporar al mundo, que me volvía a ser yo era, y dijo, ostras, un día me dijo, oye, pues ahora te vuelvo a ver a ti y ya no veo la silla, ¿no? Bueno, pues esa es una parte importante, que es lo que hacemos, oye, no ver la discapacidad y ver las competencias. ¿Por qué? Porque sí que hemos aprendido, o yo he aprendido, que tenemos una capacidad de esfuerzo y de compromiso importante. No todos, ni todos somos superhéroes, ni todos somos campeones, somos personas, y igual que personas te salen bien, te salen mal, pues bueno, en las personas con discapacidad pasa, pero sí que es verdad que tenemos una capacidad, bueno, que yo lo creo, bueno, por lo menos me lo creo, por lo menos con la gente que llevamos estos 25 años trabajando, que veo una capacidad de superación, porque hemos tenido un trauma, hemos tenido una discapacidad de nacimiento, hemos tenido de repente una discapacidad sobrevenida y hemos cambiado, ¿no? Y la tercera cosa que hemos aprendido, o que creo que hemos aprendido, es dar oportunidades. O sea, para mí es clave en la vida es dar oportunidades. Y más de oportunidades a personas como nosotros, que cuando tienes una patología de nacimiento o un cambio en tu vida de repente, pierdes tu autoconfianza. ¿Por qué? Porque tienen muchos rechazos de la sociedad, de amigos que igual no tienes, piensas que son amigos y dejan de ser tu amigo porque ya no puedes acompañarles a la discoteca, o porque tú vas en silla, o porque eres más pequeño de la altura de la media y entonces, pues bueno, es más difícil, o tienes, como hemos estado viendo durante la jornada. Entonces, esa autoconfianza se te va mermando. Y entonces, cuando te dan una oportunidad, es como decir, ¡buah! ¡Ostras! Vuelvo a tener esa oportunidad, ¿no? Y entonces, ¿crees que en este caso, cuando hay esta oportunidad, hay como también esta tendencia como a extra entregar, ¿no? A ir más allá o a agradecer de alguna manera con un compromiso mayor? Compromiso mayor, pero las oportunidades tienen que ser también con entornos adecuados. Tampoco podemos tener la oportunidad y ahora te meto en la vorágine de la empresa, con todo el cariño a Bill, la empresa es una vorágine. Entonces, en esa vorágine, por eso es difícil a veces, y por eso cuesta tanto incorporar, porque la vorágine de la empresa, claro, no es Ilunion, no es Integralia, que lo hacemos, pero ostras, pues eso nos pasa en un montón de empresas. Entonces, la vorágine de la empresa te puede comer a la persona con discapacidad porque necesita una adaptación, un acompañamiento, un autoconocimiento diferente, ni mejor ni peor, pero diferente al resto de personas. Pero una vez has tenido esta parte de acompañamiento, de estabilidad, de autoconfianza, tú vuelves a coger la confianza y el retorno siempre es superior a la inversión, ¿no? Creo que todo el mundo invierte en personas, las empresas hay que invertir, y en personas con discapacidad todavía más, ¿no? Bueno, personas que tienen como menos oportunidades, que al final lo agradecen el doble, ¿no? De alguna manera.
Y habrá de todo, ¿eh? Luego te encontrarás el que no te lo agradece, pues bueno, eso pasa, ¿eh? A veces, Bueno, sí. porque no... Pero yo muchas veces con empresas digo, ostras, es que yo tuve una oportunidad, tuve un caso de una persona sin discapacidad. ¿Cuántos casos has tenido? ¿Y qué hace? ¿No contratan máquinas? Bueno, sí, ahora empezamos a contratar máquinas, pero bueno, que sigues contratando personas, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que todos tenemos que hacer, ¿no? Y María, en el mundo de la cultura o de los medios, ¿cómo se ve o cómo se puede luchar contra este estigma o estas barreras que pueden encontrar personas concretamente? Mira, antes de responderte a esa pregunta, quiero hacer una... Espera, actívate el micrófono, si no. Me ha dicho, lo que ha dicho Javier, a nosotras nos pasó. Nuestra tienda nos la han decorado directores de arte de cine. Entonces tenemos una red carpet con un photocall, como tal, como que va a ser un estreno, ¿no? Entonces todo el mundo entra como de buen rollo y no tenemos música como el Berska, es todo música bossa nova, piano. Entonces entras es como una experiencia más que una tienda, ¿no? Que ves las estrellas de los actores, directores, la ropa. Entonces te das como un paseo, como relajante, como un poco terapéutico. Y viene una niña, monísima, y es que estoy estudiando comunicación y me encantaría dejar el currículum para trabajar los fines de semana. Entonces le dice mi compañera, dice, vale, leemos el currículum, una niña, pues una estudiante, y le dice, ¿qué grado de discapacidad tienes? Y dice, no, yo no tengo discapacidad. Y entonces le dice mi compañera, pues no puedes trabajar aquí. La cara de la niña fue como haber visto, y yo me quedo alucinada mirándola a mi compañera y le digo, mira, sé que igual no deberíamos de haberte dicho esto, pero esto es lo que pasa a muchas personas con discapacidad. Justamente estás en el otro lado. Entonces me ha hecho gracia por lo que tú has dicho, porque es así. Sabes que nosotros lo que potenciamos justamente es eso, que la prioridad sea para otras personas. Perdonad que haya contado esto, pero me ha recordado. Y ahora te respondo a lo tuyo. Las barreras, pues las barreras son, pues como en el cine, pues como en todas partes. Algunas, yo he visto aquí a gente relacionada con el cine también. ¿No, Cristina? Tú estás relacionada, sí, ¿qué tal? Está relacionada con el sector audiovisual. Entonces es como yo lo que veo, yo lo que hice es un curso de inclusión con personas con discapacidad en el sector laboral. Entonces a mí me cambió la vida, porque yo era una ejecutiva de EGEDA, que EGEDA es la entidad de gestión de los derechos de los productores audiovisuales, como SGAE o como AISGE, y estuve ahí 8 años. Entonces de repente, cuando te pasa algo en la vida, cambias, ¿no? El chip, y ya te cambia el concepto. Entonces, intenté formarme un poco en qué pasaba con las personas que tenían una discapacidad, que también si no me hubiera tocado, igual no me hubiera metido en este follón que me he metido. Pero estoy encantada, ¿eh? Soy muchísimo más feliz y duermo súper bien. Y entonces yo lo que me di cuenta es que no es verdad. No sé en las demás empresas, pero yo me he dado cuenta que todo el mundo cumple con el porcentaje que ha puesto la ley o para la subvención o para la ayuda. Y luego no es como Ilunion, que Ilunion es que lo cumpla al 100%, por ejemplo. O sea, es su motivo principal y aquí es como cumplir, que tenemos que cumplir con el 2%, ¿no? Y se cumple y ya está. Entonces, yo por lo que he visto es que en el sector audiovisual nunca supera un 2%. Nunca. O sea, por ejemplo, sí que he visto productoras como la de los Javis, que exigían que en su equipo de producción hubiese un 50% de personas o trans o algo relacionado con el LGTBI. Y, por ejemplo, en el resto de productoras nunca existe ese 50%. Entonces, a mí, yo no alcanzo a tanto, pero mi pequeña empresa sí que intenta alcanzar eso. Entonces sí que veo que hay barreras que me ha encantado escucharte, porque me emociona y todo, y digo, qué bien, ¿no? Que haya una empresa que haga esto. Lo que pasa es que Ilunion tampoco tiene una productora audiovisual, de momento. Tenemos una agencia, ¿eh? Tenéis una agencia poco a poco, pero mira, claro, pero poco a poco se va, porque ahora con películas como Campeones y películas sociales también se va abriendo un poco la puerta. Y Esther, para ti, que estás como has dicho, en marketing y comunicación, ¿cuánto puede ayudar la comunicación
a cambiar un poco este paradigma, ¿no? Esta percepción o el hecho de movernos a normalizar un poco, que es lo que tiene que ser, ¿no? Todo esta inclusión del mundo laboral de personas con discapacidad esqueléticas, concretamente. Pues, perdón. Yo creo que desde luego, o sea, la comunicación es una herramienta fundamental. Antes os decía de que el Unión lo que pretende es ser modelo empresarial por dos cosas. Uno, por ser referente, y es verdad que la comunicación, para ser referente, necesitas herramientas y necesitas comunicar tu modelo para que de alguna manera ser referente es mostrar un camino, una guía. Y en el mundo empresarial es tan importante, por lo que decía María, la rentabilidad. O sea, por eso también cuando hablamos de modelo, lo que tenemos que demostrar al tejido empresarial de este país principalmente es que realmente este modelo de empresa es rentable. Es rentable económicamente y además genera un impacto positivo en la sociedad, que está centrado en las personas, que principalmente pues, somos de los elementos más importantes, ¿no? para este planeta, para esta vida, para nuestro día a día, para el legado que queremos dejar. Entonces, el ser rentable también económicamente es fundamental para demostrar al tejido empresarial que ese 2% perfectamente hoy, con herramientas tecnológicas, con accesibilidad, con apoyo, con inversión, pues es posible y además es necesario. A mí hay una cosa que me gusta mucho diferenciar. Hablamos de diversidad, que es muy importante. El talento es diverso porque las personas somos diferentes, o sea, todos nacemos diferentes. La diversidad para mí es natural, pero la inclusión no es natural. Hay que empujarla, hay que provocarla, hay que apoyarla con medidas, como decíamos, con equipos especializados que se preocupen, que no solamente te ayuden y te rompan barreras, que es muy necesario romper esas barreras y ese sesgo de selección y de inicio, pero también luego que te acompañen en el camino, porque decíamos, todos necesitamos, en este caso, puede ser herramientas de accesibilidad, pueden ser tecnológicas, puede ser una comprensión, un entendimiento. Pero hablamos de la discapacidad y hablamos de cualquier persona. Nosotros evolucionamos, cambiamos, tenemos muchísimas circunstancias y al final eso es necesario, el escuchar a la persona y al talento independientemente de su edad, de su género, de su discapacidad, de su origen o de sus circunstancias. Y eso es necesario, que hay que empujarlo, y por eso la comunicación es tan importante, porque hay que mostrar, y qué mejor también que hacerlo con el ejemplo real. Ejemplo real en el caso empresarial, pero en el caso de los contenidos, de la publicidad. Hay un estudio que emitió el año pasado, por ejemplo, la CNMC, que analizaba 4.000 spots publicitarios que se emitieron en televisión a lo largo del año, y de esos 4.000 solo el 1% reflejaba en sus contenidos personas con discapacidad, cuando en España representan el 10%. Luego hay que empujarlo, necesitamos en todos los sentidos apoyarlo, y la comunicación es una herramienta fundamental. Hay un camino grande a largo, ¿no? por hacer para normalizarlo. Y una pregunta un poco general para ir cerrando. Imaginaros que se esté escuchando una empresa que tiene esos miedos, ¿no? Hacia lo desconocido. ¿Cómo será? ¿Esto va a ser perjudicial o me va a generar más quebraderos de cabeza que otra cosa? ¿Cuál sería un poco el consejo o los aprendizajes que le lanzaríais? Empiezo yo, si os parece. Yo creo que el primero es interno. O sea, el primero de una empresa es interno, que como cualquier cambio, cualquier transformación, hay que hacerlo primero dentro. La empresa tiene que formarse, o sea, muchas de las cosas que a veces decimos no se cumple, yo no creo que sea por maldad ni por falta de colaboración, es por desconocimiento, por desinformación, por miedo, por ese miedo que provoca justo el no saber, el no conocer, el no saber cómo afrontarlo, cómo enfrentarse. Entonces, lo primero yo creo que pues es internamente dentro de la compañía generar entornos seguros donde la gente
pueda comunicar, pueda ser transparente y no tenga ninguna penalización por ello, ¿no? Y eso al final se hace con formación, se hace con talleres, se hace generando esos entornos. Yo tengo un compañero que él es sordociego y dice muy bien, la discapacidad no es la que te pone barreras, son los entornos los que te las ponen cuando no son accesibles, ¿no? Y de eso va la inclusión, de eliminar esas barreras para que cualquier persona pueda realizar su trabajo de manera normal. Para mí sería internamente lo primero. El segundo es probar. O sea, hoy por hoy, con la tecnología, con herramientas de accesibilidad, con equipos de unidades de apoyo, es mucho más fácil, ¿no? Se puede, o sea, se puede y por supuesto, cuidando a esa persona, haciendo seguimiento, pero como cualquier talento, ¿no? Dentro de nuestras compañías, ¿no? Hay que cuidarlo para que permanezca, ¿no? Y hay que probar y hay que hacer y, por supuesto, habrá veces que saldrá bien, como bien decías, habrá veces que saldrá mal, pero todo eso se aprende y se va mejorando. Entonces, el segundo es atreverse y hacerlo, irlo mejorando poco a poco y darse cuenta también que funciona. Que es importante que una vez se da con la tecla, realmente la persona ya no es que tenga talento y esa experiencia y especialidad que has buscado, sino que además tiene un compromiso con la compañía mucho más fuerte y más arraigado, cuando se le da una oportunidad que en otros sitios no se le ha dado. Y el tercero para mí es también, de alguna manera, reconocer a las empresas que hacen esto, ¿no? También yo creo que es bueno reconocer, porque de alguna manera están colaborando a crear una sociedad más justa y más inclusiva. Entonces, creo que también esos tres palancas tienen que moverse para que las empresas... Sí, de alguna manera decías el miedo que tienen las compañías para dar el paso y contratar personas profesionales con discapacidad. Los miedos al final se pueden vencer con el conocimiento de algo y en este caso yo recomendaría a las compañías que no han experimentado, que no han tenido la experiencia de trabajar con profesionales con discapacidad, que si hay mucho miedo y mucho desconocimiento se acerquen a fundaciones especializadas que pueden acompañar. Hoy hay presentes varias de ellas, ¿no? Entonces, no tenemos por qué ser expertos, no tenemos por qué conocerlo, pero de la mano de profesionales especializados nos van a ayudar en ese trabajo de vencer miedos, que estoy de acuerdo que tienen que probar, que tienen que enfrentarse a ellos, pero también pueden verse acompañados. Que muchas veces el vértigo es, yo no sé, no conozco discapacidades o no sé qué es la discapacidad y ante lo desconocido prefiero tirar por el camino conocido. No necesariamente es el mejor. Entonces, que prueben un poco a acompañarse de otras entidades y cambia, la cosa cambia. Bueno, ¿qué les diría a las empresas? Primero, yo les diría a las empresas que hay dos tipos de persona con discapacidad. Hay muchos, ¿no? Pero generalizando es el tipo de persona con discapacidad porcentaje bajo que tiene niveles de estudios universitarios, que eso perfil formado, ese perfil formado accede directamente al mundo laboral en igualdad de condiciones que el resto de personas. Ese no es el perfil. Nosotros con el que trabajamos o las entidades con el que trabajamos con el otro perfil, el que necesita una formación, en que tiene una discapacidad sobrevenida y tiene que cambiar su manera o que no ha podido continuar sus estudios porque ha tenido muchas enfermedades durante este periodo y se ha visto coartado, como antes decía Daniel, de repente desaparecer del mundo porque tienes una patología o porque has dejado. Nosotros nos dedicamos a ese perfil. Entonces, yo lo que le diría a la empresa es, oye, primero, busca el perfil adecuado. ¿Qué procesos que tú tienes pueden hacerlo a las capacidades de las personas? No busques por currículum ni por formación porque nos caeremos en la primera de cambio, no pasaremos el primer filtro. Busca por competencias. Si eres capaz de tus procesos identificar por competencias, ayúdate de las entidades que colaboran y que conocen las personas con discapacidad. Después, haz una buena acogida, que es parte, y luego, sobre todo, los mandos intermedios. Tienes que hacer campañas de sensibilización porque los mandos intermedios en las organizaciones son clave, porque como le pongas a una persona con discapacidad que va con unos objetivos, que va a cuello de cosa y le pongas a una persona y crea que no le has hecho una buena campaña de sensibilización y de acompañamiento,
pensará que es un lastre porque los sesgos los tenemos y somos humanos y todos los tenemos, no hay nadie que no los tenga, creerá que es un lastre y no funcionará por mucho que la dirección o la organización o recursos humanos se pelee y selección se peleen contra, porque luego llegará a operaciones o llegará donde llega, ostras, y eso es una barrera importante, ¿no? Entonces hay que hacer esa parte con estas entidades, como nosotros, como Ilunio, como muchas entidades que hay, y acompañarte y sobre todo dar oportunidades, porque luego el retorno es superior, ¿no? Y para las empresas, además, libres de impuestos, o sea que todavía más potencial, ¿no? Que a ellos que les gusta, pues además este retorno que van a tener va a ser libre de impuestos. Eso es lo que va a convencer. María. Sí. Lo que dice Javier es que es perfecto. Es primero bucear un poco lo que quiere la empresa y sobre todo lo que has dicho, si la empresa no bucea y no se forma y no busca ese perfil, me parece que el efecto rebote puede ser peor. Entonces, nosotros desde luego lo hacemos así. Vamos un poco a tiro hecho porque buscamos lo que queremos, que a ver, que no nos lo hemos inventado. Nosotros hemos seguido un poco el patrón del grupo Inditex, que tiene, conocéis las tiendas For and From. Entonces, para nosotros fue una idea tan buena, pero tan buena que llamamos al grupo Inditex, llamamos a For and From y ahí es cuando nos explicaron cómo hacían ellos la selección de personal. No solo eso, sino que les contamos, como Mindundis que éramos, no, queremos montar una tienda con la ropa de los rodajes y nos llamaron a los 2 días para avisarnos dónde tenían unos almacenes de las tiendas que estaban retirando de Uterque y que fuéramos y cogiéramos todos los muebles y todo lo que necesitáramos para montar una tienda que fuese un poco en consonancia a su idea y a nuestro interés. Y pues eso, que hemos copiado un poco la idea For and From.